quiero compartir con ustedes un tema: la fe que Dios quiere que manifestemos. Y allí pues vamos a estar focalizados en una cita bíblica que me parece bien interesante, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 5, en un momento crucial de Jesús, en una entrevista con sus apóstoles. Ellos le dijeron así, dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, a este árbol muy grande: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecerá. Interesante pues, cita bíblica. Dios añada bendiciones a nuestra vida cuando hemos leído su palabra, y espero al compartir esta palabra pueda ser de edificación, de consuelo, de ayuda y de direccionamiento. Bueno, cuando nosotros hablamos de la fe es una poderosa herramienta que es importante y decisiva tanto en el campo secular como en el campo espiritual. Las personas que hacen sus diferentes tareas deben tener fe. Hay una fe natural que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. También lo que hacemos un trabajo para Dios en el campo espiritual, también necesitamos tener esta herramienta importante. La fe es una poderosa herramienta que ha llevado a millones en toda la historia a manifestar una fe que los llevó a convertirse en héroes, venciendo cualquier cantidad de obstáculos, padecimientos, dificultades, y aún uno desarrollando una fe tuvieron valor para enfrentar la muerte por su fe. Hoy yo quiero, como un aviador, hacer un vuelo rasante sobre algunos personajes bíblicos, no muchos, solamente voy a traer 3, que manifestaron una fe que llevó a Jesús, a nuestro Salvador. Cuando Jesús oyó esa manifestación de fe, esa declaración de fe, llevó a Jesús a reconocer su fe y hacerles el milagro que ellos pedían, o suplirles la necesidad, o darles la palabra que ellos estaban esperando que Jesús, el Maestro, les diera. Como también vamos a encontrar en algunos de estos contenidos bíblicos, Jesús también exhortó e increpó a otros por su poca fe e incredulidad. Voy a compartir 3 historias de 4 amigos que unieron sus esfuerzos y su fe para presentar a un paralítico y llevarlos para que Jesús le hiciera el milagro. Y también voy a estar compartiendo cómo un militar romano, conocido en la antigüedad como un centurión, manifestó una fe admirable, y cómo una mujer manifiesta por otro lado una fe a pesar de la exhortación dura de Jesús, como también el llamado de atención del Maestro a sus discípulos a decirle que eran personas de poca fe. Dentro de este contexto de apreciaciones y de pasajes bíblicos voy a estar compartiendo con ustedes esa palabra. Y quiero compartir el primer caso, la primera historia, el ejemplo de la manifestación de 4 amigos. Jesús va a una comunidad, y en esa comunidad Jesús entra a una casa de un amigo. Alguien invitó a Jesús de repente para compartir una bebida, para compartir una comida, un hospedaje X, etc. Y por donde Jesús entraba, algo pasaba. Las multitudes se agolpaban, se aglomeraban, y era imposible que se pudiese acceder momento después que Jesús llegaba. Y allí en esa región había un hombre paralítico que quería acceder, pero habían 4 amigos que tenían una fe tan grande que decían que si nosotros podemos llevar a este amigo para que Jesús lo entreviste, le aseguro que el Maestro le va a hacer el milagro. Ese pasaje bíblico lo conseguimos allí en Marcos 2, 1 al 5. Y allí en Marcos 2, 1 al 5 conseguimos este pasaje bíblico de esta primera historia donde Jesús narra espectacular lo que allí pasa. Oigamos el contenido bíblico. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Llegó a la casa de un amigo, de un pariente, de un familiar, etc. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún
a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, ¿usted se imagina lo que significa el poder de la asociación? Dice que rompieron literalmente el techo, abrieron un hueco por el techo y por allí, abriendo esa abertura, dejaron caer sobre cuerdas al lecho en que hacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Amén y amén. Qué importante y muy buena palabra. Qué importante, qué impacto Dios hizo a este hombre. Qué impacto pasó al ver Jesús. Tremendo ejemplo, nótese, no del paralítico. El paralítico aquí aún no se menciona. El paralítico aquí no habla. El paralítico aquí es un receptor. El paralítico aquí es una persona que está recibiendo la ayuda. Qué bueno es saber que muchas veces nosotros en nuestros servicios hay personas que no van a hablar. Hay personas que van a recibir el bien, el milagro del Señor, la ayuda del Señor, la salvación del Señor. Gracias a que usted y yo, gracias que la asociación de un grupo de personas hace todos los planes para llevar la palabra a mucha gente, para llevar un alimento, para llevar una asistencia a un necesitado. Y cuando Jesús vio esto, esta fe unida, esta unión de recursos, dijo, al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Toma tu lecho y anda. Qué bueno que estos 4 amigos manifestaron una fe activa, una fe que se manifiesta, una fe que no se da por vencido ante los obstáculos, problemas y limitaciones. Hay gente que en las primeras de cambio se dan por vencidos ante las limitaciones, ante los obstáculos. Lo más terrible es que usted esté asociado con una persona que perennemente le esté diciendo: no se puede, no se puede, no se puede. Pero estos 4 amigos no tenían posibilidad de entrar, pero ellos buscaron, porque cuando una fe se manifiesta, la fe rompe las limitaciones, la fe consigue espacio, la fe cree que es posible. Una fe que se manifiesta es una fe que ayuda con esfuerzo, con recursos, busca la unidad de otros para ayudar al frágil, para ayudar al necesitado, para ayudar al prójimo, para salvar al perdido. Dios bendiga a todos los hombres y mujeres. Dios bendiga a todos los servidores que siempre están pensando en asociarse para ayudar a los necesitados, para ayudar a los frágiles, para ayudar a los que no pueden. Una fe que se manifiesta, busca y consigue el respaldo divino. Esta gente dice: sí se puede. Dice que Jesús miró la fe de ellos. Hermana, hombre, mujer, padre, madre, muchacho, muchacha, Dios está mirando tu fe. Dios está mirando tu esfuerzo. Dios está mirando lo que haces para ayudar a otros. En medio de esta realidad que vive el mundo, pero que vive especialmente Venezuela, que vivimos los venezolanos en esta realidad ahora de COVID, de cuarentena, donde abundan los enfermos y abundan las necesidades. Hoy en día, como estos 4, vamos a asociarnos, vamos a copiar el espíritu de la manifestación de la fe de estos 4 y vamos a ayudar a mucha gente, a muchas personas que están a nuestro alrededor. La segunda historia que quiero compartir contigo o con ustedes, distinguida audiencia, es la fe que manifestó un militar romano al creer que Jesús podía decir la palabra que sanaría a su criado sin necesidad de que Jesús fuese a su casa. Qué bueno e interesante esta referencia de palabra. Cuando alguien cree que Jesús puede hacer el milagro, solamente Jesús diciendo la palabra. Dios sea glorificado cuando hay gente que cree a la palabra del Señor. Qué bueno es saber que también se genera en Capernaum este mismo suceso en otra oportunidad. Oigamos la palabra que dice allí en Mateo capítulo 8, versículo 5 al 10. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Tenía 2 problemas: estaba postrado, estaba paralítico, y todo eso le ocasionaba una gran tormenta emocional. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré.
Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra. Importante esto. Aquí está la manifestación del desarrollo de la fe de este líder militar, de este centurión romano. Solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces él se pone como ejemplo: porque yo también soy hombre bajo autoridad. Cuando mi autoridad, mi superior me da la orden, yo la obedezco. Y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Glorificado sea el nombre del Señor. En esta segunda historia que estoy compartiendo con ustedes, la fe que manifestó este militar romano al creer que Jesús podía decir la palabra que sanaría a su criado, que estaba paralítico, que estaba postrado y que estaba atormentado, sin necesidad de que Jesús fuese a su casa. Eso se llama fe superlativa. El maestro, al mirar la manifestación de fe del centurión romano, sintió una gran admiración. ¡Qué bueno! Allá dice que Jesús miró, y aquí dice que siente una gran admiración. ¡Qué bueno! Me gusta el corazón compasivo de Jesús. Jesús te está mirando. Está mirando que tú creas la palabra. Y cuando alguien crea la palabra de Él, por la fe, Él va a hacer lo que está pidiendo esa persona. Porque este hombre tenía una fe segura. ¡Qué bueno! Fe segura, fe de confianza, fe de autoridad. Este militar romano había percibido que Jesús tenía autoridad. Que así como su superior estaba en una ciudad distante y él recibía un mensaje que debía ejecutar una orden sin necesidad que el superior estuviera presente allí dándole la orden, solamente el mensajero daba la orden, ya él obedecía. Así también él dijo: Jesús, tú tienes autoridad en el campo espiritual. Tú das la orden y sin necesidad que llegues a mi casa, mi criado sanará. Eso se llama fe segura, fe de confianza. Yo la llamo fe en grado superlativo. Él creía que con su palabra Jesús podía sanarle sin necesidad de ir a su casa. Esto se llama una fe que confía. La persona que desarrolla esta fe jamás será defraudada por Dios. La persona que confía en Dios, en la palabra del Señor, jamás la palabra le va a defraudar. Este militar también creía que su criado podía ser sanado con una palabra sin necesidad de doctores. Esto se llama también fe segura, fe que confía, fe superlativa, fe que permite que se desaten los milagros de Dios. El centurión dijo en una forma clara: tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Con esta manifestación de fe, él estaba creyendo que la autoridad de Jesús no era limitada por el espacio y por el tiempo, y que la palabra de Jesús tenía un efecto poderoso en el mismo instante. Este es el tipo de fe que Dios quiere que tú y yo manifestemos. ¿Qué tipo de fe usted y yo estamos manifestando en estas realidades que estamos viviendo? ¿Qué tipo de fe estamos cultivando y desarrollando en nuestras situaciones? ¿Tiene usted fe en la palabra del Señor? Que si el Señor lo dice, yo lo creo. Usted puede dudar la palabra del líder político, del líder económico, puede aún dudar de la palabra del líder religioso, del pastor, del apóstol, del evangelista, del profeta, puede dudar la palabra de su papá, de su mamá, pero si usted cree y no duda a la palabra de Dios, Dios te va a hacer milagro. Este militar romano dijo: di la palabra y mi criado tendrá el milagro. Amén y amén. Y la tercera historia que quiero compartir con ustedes es la historia que la conseguimos allí en el Evangelio según Mateo 15, 21 al 28. Es la manifestación de la fe de la mujer cananea que buscaba a Jesús por sanidad para su hija que estaba atormentada por un demonio. Y enfáticamente Jesús la rechaza. Y aún los discípulos, los apóstoles dicen: maestro, despídela. Y obligan a que Jesús le dé una respuesta, una exhortación muy ruda, dura. Para mí era muy tremenda. Pero ante la humillación y la declaración de ella, Jesús le dice: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada.
en aquella hora. Qué bueno, ahí lo conseguimos, esa cita bíblica en el libro de según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 y al 28. Vamos a leerlo al pie de la letra. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndola: despídela, pues da voces tras nosotros. En otras palabras, nos molesta. Él respondiendo dijo: no soy enviado a la mujer, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero mire la terquedad buena de esta mujer, mire la seguridad. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Si usted es una de las personas que en la primera de cambio usted desiste, si usted es una de las personas que en la primera de cambio usted se descarría, si usted es una de las personas que en la primera de cambio usted baja las manos, inclina sus hombros hacia abajo y está horcajada porque ya todo está listo, porque su oración ha sido respondida, aquí yo te invito a que reflexiones como esta mujer. Esta mujer, a pesar del rechazo de Jesús, el increpamiento de Jesús, la exhortación dura de Jesús, esta mujer se inclina y dice: Señor, socórreme. Respondiendo, él dijo: no está bien. Aún Jesús le profundiza y le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Tú sabes que el pan es para los hijos de Israel y ustedes son como perrillos. Ustedes no tienen lugar en la congregación de Israel, que era una práctica común del pueblo judío hacia las regiones cercanas. Y ella dijo: sí, Señor, es verdad, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo, Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Qué impactante las palabras de Jesús, exhortativas e increpantes hacia la mujer. Pero qué más impactante y admirable la actitud y el ejemplo de esta mujer. Jesús le dice que la palabra que él tiene no es para ella, es para los de Israel. Jesús le increpa más duro y le dice que el pan no es para los perrillos, es para los hijos que están en la mesa. Pero que esta mujer le dice a Jesús: está bien, yo no quiero un pedazo de pan, yo no quiero que me des un pan que le quite el pan a tu pueblo, a tus hijos. No, yo me conformo con una migaja. Yo me conformo con una migaja, porque dentro de tu abundancia de dones, de cosas buenas, lindas y hermosas que hay en tu mesa, un poquitito, una migaja que caiga, basta para que mi problema, para que mi hija, para que el demonio que atormenta a mi hija se vaya. Amén, amén y amén. Qué bueno, ante esta manifestación de fe, Jesús, en una forma de admiración, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella hora. Amén. Ante la manifestación de esta fe en esta mujer y de su clamor, porque el clamor era: Jesús, hijo de David, sana a mi hija. Era la oración correcta, pero Jesús no le respondió. La increpó, la ignoró y aún le dijo que no era bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Si a mí me dicen esto, yo salgo corriendo. Yo le aseguro que si a usted le dijeran esto, usted saliera corriendo, usted saliera, a denunciar porque te violaron los derechos humanos, te hicieron un maltrato psicológico. ¿Cómo va a ser que este Cristo esté hablando de esta manera? Hay que hacerle un procedimiento. Viene un fiscal, viene un abogado. Pero qué terrible. Cualquiera pudiese decir que Jesús le está despreciando, le está violando sus derechos humanos. No, pero no es así. Esta mujer no lo entendió así. La fe de esta mujer está siendo probada. Yo he visto a gente en proceso, gente buena, gente servidora, gente comprometida con Dios. Gente que en otras oportunidades ha desarrollado una fe grande, pero la ha estado viendo en un proceso que parece que el Señor no oye su oración. Pareciese, como decían los abuelos de antaño, que tienen al santo de espalda. Aunque había hecho la oración correcta esta mujer y la humillación digna por su gran necesidad,
Y lo que recibe de Jesús es una increpación, es una exhortación, como dicen por allí, una insultación. Muchas veces, ante que Dios honre nuestra fe, ante que Dios responda y dé la petición que estamos pidiendo, Él va a probar nuestra fe. Cuando tu fe y mi fe es probada, ¿qué manifestamos tú y yo? Ante la prueba que Jesús le hace a esta mujer de su fe, ella le dice al Señor: yo no quiero un pan, yo quiero una sola migaja que no le va a quitar ni le va a hacer mella a los invitados de tu mesa, no le va a hacer mella. Lo contrario, una migaja que se desprende insignificante de un pedazo de pan que caiga de tu mesa, que está llena, no va a molestar a los hijos, ni se van a dar cuenta ellos, pero esa migaja va a satisfacer mi necesidad. Esa migaja va a hacer que mi hija sea sana y liberada del demonio que la atormenta. Ante esta manifestación de fe, Jesús le dice: mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Y con usted? ¡Ey! No te desesperes. Si estás haciendo las cosas correctas, ten paciencia. Te están probando. Manifiesta tu fe. Ten confianza que tu respuesta llegará. Que tu respuesta ya viene en camino. Con esta enseñanza de estas 3 historias de la fe, en donde los 4 amigos unieron su fe y sus recursos para llevar a Jesús a un paralítico para que el Señor les hiciera el milagro. La que manifestó un militar romano a la palabra de Jesús, diciéndole: di la palabra y mi criado va a sanar. La fe de esta mujer cananea que fue probada por el maestro. He compartido esas 3 historias con ustedes. Hoy, en esta realidad de tantas situaciones, hay gente que tiene problemas agudos en la familia. Hay esposos, esposas, hijos e hijas, jóvenes que tienen situaciones bien difíciles. Esta situación mundial y de país que afecta la economía, donde está llegando a las cuestiones básicas. No hay para proveer las cuestiones básicas. Esta situación espiritual que por otro lado está afectando a muchos la vida espiritual. ¿Qué tipo de fe estamos manifestando usted y yo en estas realidades? Hoy, cuando estamos amenazados por enfermedades, plagas de contagios y hasta de la muerte, y cuando muchos se anulan, se acobardan, tienen miedo y sienten pánico, ¿dónde está la manifestación de nuestra fe? Yo estoy asombrado. Hay gente que tiene más fe para ir al mercado lleno de gente, que hay gente que tiene más fe para montarse en el transporte público atestado de usuarios, pero no tienen fe para de repente hacer una reunión de oración cumpliendo el protocolo de seguridad y de higiene. ¿No tienen fe para eso? ¿Qué fe tú estás manifestando? ¿O qué cobardía? ¿O miedo? ¿Miedo a qué? Si algo te pasa y mueres haciendo la obra de Dios, te conviertes en héroe, te conviertes en un mártir, te conviertes en un hombre, una mujer que va a marcar a tu generación. Murió haciendo la voluntad de Dios, pero no te vas a morir, no vamos a morir cuando alguien quiera o cuando el diablo quiera. Tú y yo estamos anotados en el libro de memoria de Dios para el día que sea indicado. Como dijo Lutero, Él sabe cuando me necesita, en donde yo estoy. Pero mientras tanto, seguiré trabajando, haciendo su obra. Y quiero enfatizar, hoy cuando estamos acorralados por enfermedades, plagas, de contagios y hasta de la muerte, y cuando muchos se anulan, se acobardan, tienen pánico, tienen miedo y no están haciendo a la obra de Dios, quieren vivir acurrucados, y te vas a morir acurrucado en la casa, te vas a morir allí acobardado en la casa. Al final tienes que salir, porque si no sales a hacer el mercado, si no sales a comprar la medicina, entonces vas a desaparecer. Tampoco es. ¿Qué tipo de fe nosotros estamos manifestando hoy? A los que servimos en la obra del Señor, vamos a dejar que la buena semilla que hemos sembrado en nuestra gente, las aves del cielo, por los problemas y por los conflictos, por los agobios propios que vivimos hoy en día, esa fe se muere, esa fe sea quitada por las aves del cielo, por los problemas, o cumpliremos lo que tenemos que cumplir, pero iremos a llevar la palabra, iremos a regar como el jardinero, como el sembrador va a regar la preciosa semilla sembrada para que germine. Entonces ahí está. Creo que hoy también debemos pedirle al Señor como los apóstoles en Lucas 17:5: Señor, aumentanos la fe.
Para poder tú y yo tener una manifestación de fe como las historias que le he contado, tú y yo tenemos que pedirle al Señor que nos aumente la fe. Hoy también debemos nosotros preguntarnos qué tipo de fe estamos manifestando. ¿Qué tipo de fe usted está manifestando? ¿Usted es lo que dice? Bueno, sí, el pastor, la pastora, el supervisor, la supervisora, el líder dice esto, él lo dice porque él no tiene mi problema. Usted es la persona que cuando abre su boca, la abre para desanimar a otros. Hoy también debemos preguntarnos qué tipo de fe estamos manifestando. ¿Cómo es mi fe? ¿Será una fe fingida? ¿Una fe hipócrita? ¿Cómo es mi fe? ¿Una fe débil, fría, llena de miedo, llena de pánico? ¿Qué fe estamos manifestando ante las situaciones que enfrentamos hoy? ¿Es una fe lánguida o es una fe que trae las respuestas y los resultados de Dios? ¿O es una fe firme que a pesar de las situaciones difíciles, usted y yo no podemos enfrentar situaciones difíciles porque no se nos permite, pero ante las situaciones difíciles, usted y yo estamos manifestando una fe firme, clara, precisa? Y esa fe hoy va a permitir que mucha gente obtenga respuestas, obtenga resultados. Dios le haga milagros, Dios le haga sanidades. Esa gente va a tener provisiones de Dios. En esta realidad dura, ruda y difícil que estamos viviendo, la manifestación de nuestra fe apoyada en Dios hará la diferencia. Ella traerá las respuestas divinas. Ella traerá del norte, del sur, del este y el oeste los recursos que estamos pidiendo. Nuestros creyentes se van a mantener firmes. Dios honrará la manifestación de nuestra fe que se apoya en Él. Y conforme sea nuestra fe, Él nos dará su respuesta que glorificarán su nombre. En otra parte dice, conforme a tu fe te será hecho. ¿Cómo es tu fe? ¿Cómo está modelada tu fe? Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. Ellos entendieron que ante el reto del Señor necesitaban tener un aumento de la fe. Y el único que puede ayudar a aumentar la fe es el Señor. Porque la fe genuina, la fe verdadera, se apoya en Dios. Entonces hoy Dios quiere que nosotros manifestemos una fe firme, una fe robusta, que se fundamente en su palabra. Una fe que permite que se manifieste su poder, que se van a manifestar los portentos y las maravillas de Dios en sus hijos. Para que la fe sea manifestada, debe indudablemente buscarse y cultivarse. Usted tiene que buscar esa fe, usted tiene que cultivarse. Si usted cree que al salir de su casa se va a contaminar, bueno, de una u otra manera usted tiene que salir. Pero entonces usted ha cultivado su fe, ha buscado nutrir su fe, la ha desarrollado en la presencia del Señor. Vas a hacer tus diligencias, tus deberes, tus labores y regresarás creyendo que estás sano, porque por otro lado has cumplido el protocolo de higiene y de seguridad. En estos tiempos tan difíciles, raros y extraños y confusos, ella, la fe, será la herramienta que nos hará triunfar en las realidades que vivimos hoy. Y cuando ya estoy finalizando, Iglesia del Señor, amigos y amigas, hermanos y hermanas, hoy más que nunca es digno de preguntarnos cuál es la fe que Dios quiere que manifestemos hoy. He compartido con ustedes 3 ejemplos. El primer ejemplo de 4 amigos que se asocian y en una fe de unidad y de recursos auxilian a un paralítico para que Jesús le haga el milagro. A un militar romano que dice, di la palabra y mi hijo sanará. Una mujer que tenía a una hija atormentada por un demonio y ante el increpamiento de Jesús, la mujer se humilla, la mujer se doblega, la mujer clama al Señor y el Señor le dice, mujer, grande es tu fe. Ante las realidades que estamos viviendo hoy, el mundo entero, pero en especial Venezuela, ante la agudización de muchos problemas y de muchas necesidades que afectan el vivir en una forma sana, que afecta los recursos muy básicos. Hoy más que nunca, ¿qué tipo de fe usted y yo estamos manifestando? Por tales razones, yo te invito cada día a acercarte al Señor. Y como los apóstoles puedes orar y decir, Señor, auméntame la fe. Para usted, amigo que siempre oye, déjame darte una oración. Donde me estás oyendo, puedes repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, entiendo que necesito manifestar una fe que crea tu palabra. Yo creo a tu palabra, Jesús, que tú moriste por mí. Te pido perdón por mis pecados.
maldades y faltas. Creo que tu sangre me perdona, me reconcilia, me restaura y me salva. Señor, aquí está mi vida. Y como los apóstoles, aumenta mi fe. Quiero creer a tu palabra. Iglesia, para usted, el reto es para usted y es para mí, es para nosotros. Nosotros tenemos la palabra. Estamos llamados a manifestar una fe clara y precisa. Esto nos está golpeando a todo el mundo. Esto está golpeando a los más chicos y a los más grandes. Esto está golpeando a los que servimos en la obra del Señor. Estos días tuve que enfrentar algunas situaciones. Tuve en un ojo una uveitis traumática. Pero por otro lado una situación de familia. Pero por otro lado otra situación que se me fracturó en la raíz, el hueso de un diente. Y implica eso mucho dinero. Tuve una situación en la comunidad donde me denunciaron por hacer un reclamo legítimo en protección hacia la iglesia. No son situaciones fáciles. Pero ¿qué hacer? Hoy más que nunca, ¿qué tipo de fe usted y yo estamos manifestando? Porque la fe me conecta con Dios. La fe te permite creer que para Dios todo es posible. Padre, en el nombre de Jesús, oro ahora por tu iglesia, para que tú bendigas a tu iglesia, para que tú sustentes, para que tú mantengas, para que tú des respuestas de sanidades, milagros, provisiones, resolución de problemas. En el nombre de Jesús, gloria y honra, Dios. Muchas gracias. Amén y amén.